El Optimizer del que les comentó la doctora Cervantes es muy fácil de utilizar, está en internet y en este caso utilicé Haggis, pero lo he comparado con también calculador de Barrett y me ha dado muy parecido los resultados. En el ojo derecho quedó para un 21.5, ojo izquierdo más 21, se calculan a lo más cercano de metropía ambos ojos. Esta es una foto clínica, aparentemente tenía un ángulo capa muy bonito, quedó muy centrado. El reflejo del Purkinje 1 igual, centrado en el centro del lente. Esto es muy importante por la descentración. Aunque si vieron la Rexis no estaba muy central, pero aún así el lente estaba súper bien centrado. Analizando nuestros datos, lo que nos importa a nosotros como cirujanos de catarata. Las aberraciones que les presenté antes eran las aberraciones de la córnea. Estas son las aberraciones totales, ya incluyendo en las preoperatorias el cristalino y la córnea, y en las posoperatorias la córnea y el lente nuevo que implantamos. Y si se dan cuenta, las aberraciones en el post son muy buenas. Obviamente en el ojo izquierdo pues tenía la catarata, por eso bajó mucho la aberración total, pero en el ojo derecho, que tenía una visión buena, solamente -1 de cilindro, mejoraron las aberraciones totales. El coma igual disminuyó en ambos ojos, pre y post. Y la aberración esférica total, sabemos que es un lente con aberración esférica de 0, entonces se mantuvo muy cercana a 0, que esto da muy buena calidad visual y sensibilidad al contraste. Esta es la curva de agudeza visual, podemos ver la agudeza visual cercana, media y lejana, como no tiene una caída grande. Y esta es la refracción post cirugía a los 3 meses, con una visión lejana de 20-20, 20-25, media de 20-30 ambos ojos y J1 a 40 centímetros. Lo que nos dice el paciente, que también es muy importante, una cosa es lo que nosotros vemos en los números, pero otra cosa es lo que el paciente dice. En el CAT-QUEST nos refirió que no tuvo dificultades para realizar actividades de su vida diaria, solamente un poco para leer periódicos, sabemos que a veces son letras muy pequeñas, y se refirió como muy satisfecho. Y en el cuestionario de síntomas, no refirió ninguno a los 3 meses, ninguno de estas disfotopsias, y visión borrosa ocasional leve, que podría ser tal vez por un poco de ojo seco, que sabemos que puede perjudicar un poco más esta visión, y sin distorsión ni visión doble, ¿no? Entonces, lo importante es que logramos esto, la independencia de lentes al 100%, que es lo que buscamos en este implante, en el implante de este tipo de lentes con esta tecnología, ya que el paciente nos buscó para eso, ¿no? Con conclusión, es una plataforma muy fácil de usar, con buenos resultados. El lente es un lente que da una calidad visual difícil de mejorar. En cuestión de aberraciones, para mí, en lo personal, es de lo mejor que hay. Buena relación calidad-precio. Difícil de centración por su tipo de óptica, que son en doble C, que se pueden modificar y no descentrar la óptica. Tiene disfotopsias presentes, pero tolerables. El ojo izquierdo tenía -1 de cilindro y aún así el paciente no refiere fenómenos fóticos importantes. Entonces, creo que también es un lente que tolera muy bien el astigmatismo residual. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Lupita y a la gente de Medicontour. Me avisan los amigos de técnica cuando estoy listo para empezar. Vamos a hablar de Adón multifocal. Lupi, ¿cuánto hace que está en México el Adón o está por entrar? Está por entrar. Bueno, realmente son las herramientas que nos hacen la vida un poquito más fácil y está bueno para tener dentro de nuestro arsenal de cosas a usar en el paciente. Bueno, vamos a hablar del FirstQ, el Adón multifocal. Básicamente son datos reales. Hay 231 millones de pacientes pseudofáquicos en el mundo, ¿sí? Y de todos ellos, la mayoría son con monofocales. Entonces, miren las posibilidades que tenemos. El 60% de los pacientes operados quieren ganar algo más. Entonces, a todos nuestros pacientes que ya les hemos colocado un lente monofocal, hoy podemos ofrecerle algo más. Y ese algo más no es algo menor. Esta es toda la familia de lentes, están los tóricos, están los lentes para maculopatía, están los lentes esféricos que son solamente para corregir un defecto residual, pero nos vamos a ocupar de lo que es el Adón multifocal. Ya hablaron de la plataforma Liberty, es muy similar, la única diferencia es que tiene solamente un anillo menos,
Realmente la calidad del acrílico es fantástica. Tuvimos la suerte de poder estar en la fábrica de los lentes y uno ahí se da cuenta cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas bien, ¿sí? Entonces, los add-on es para pacientes pseudofáquicos con alguna metropía residual o para mejorar la calidad, cantidad o tipo de visión obtenida. Antes teníamos bastantes problemas con un lente piggyback desde los 90 que estamos poniendo lentes en el sulcus. Bueno, estos lentes no tienen ninguno de esos problemas porque están diseñados para colocar en el sulcus, que ya no es un hecho menor. Vamos a hablar de la multifocal, tiene las 4 áptidas que ustedes conocen. El diseño es tal cual como lo están viendo acá, o sea, las patas son fantásticas porque el centrado es maravilloso y aparte se adaptan o se amoldan casi a cualquier diámetro de sulcus, porque hacen como una especie de bisagra. Entonces, no tenemos que hacer tantos cálculos raros a veces como con el ICL. Ya lo deben haber dicho con el Liberty, disculpen que yo haya llegado tarde, pero cada anillo que hay en cualquier lente que ustedes usen es algo que puede estar muy bien porque mejora la visión, pero es algo que puede perturbar en cuanto a los halos y demás. Entonces, por eso a veces menos es más. Cuanto menos interferencia tengan nuestros pacientes, mejor calidad de imagen o menos disconfort va a tener. Ahí tenemos las gráficas de que cuanto menos anillos tengamos, mejor o más limpia o más nítida va a ser la imagen que formemos. Y nosotros en este caso tenemos 6 anillos para el add-on y 7 anillos para el Liberty. Acá están las adiciones que cambian un poquito de lo que es del Liberty. ¿Por qué? Porque está un poquito más para adelante, entonces hay que hacer el cálculo y ya vienen así. Y toda la periferia es esférica, que también está buenísimo porque para conducir de noche tiene muchos menos problemas que otro tipo de multifocales. Entonces, por donde lo miren, es un producto que está muy bien ideado, muy bien pensado y que está bien agregar en nuestra práctica. La óptica ya hablaron, es apodizada, de las patitas ya les dije algo. No hay ovalización de la pupila ni atrapamiento, porque justamente como son 4 patitas hacen como un puente que la pupila nunca va a quedar encarcelada. Y si ustedes ven las imágenes de los CT, son fabulosas porque está siempre separado. En los estudios de la empresa no hay pérdida de células endoteliales, más allá de las propias de cualquier acto quirúrgico, pero no por el lente, no es como otros lentes que van en cámara anterior. Acá eso no pasa. Y es una cirugía que tenemos para corregir de más 5 a menos 5 de poder esférico residual. Y encima le damos la multifocalidad. Es una cirugía sencilla de hacer, no tenemos que aprender demasiado, no tenemos que hacer demasiadas cosas y es reversible. Si la cosa no nos gusta, el lente se saca y listo. Esto es el único recaudo que hay que tomar. Fíjense, este sobresalto acá y este sobresalto acá. Así es como va desde nuestra perspectiva dentro del ojo. ¿Sí? A la derecha de la áptica distal y a la izquierda de la áptica proximal. Con eso no van a tener ningún tipo de problema de ponerlo al revés. Vamos a un videito. Tiene que quedar el distal a nuestra derecha y el proximal a nuestra izquierda. Eso es lo único que tenemos que darnos cuenta para ver si lo ponemos al derecho o al revés. Ahí tienen los anillos, que tiene pocos anillos, tiene solamente 7 anillos. Y la periferia refractiva. Pueden venir con adición de hasta más o menos 5. Es una óptica difractiva, apodizada. Ya conocemos este tipo de modelos. Lo pueden poner así como va, como quieran, así en diagonal. El único tema es cuando va entrando que se fijen la patita, el resalto proximal y distal, que queden como tiene que quedar. El lente del lado macular. Es el mismo fabricante, dame una espatulita. Y esto es un tip que no me parece menor. Cuando van terminando de cerrar, para estar absolutamente seguros de que no están pellizcando nada, con una espátula. Lo planchás con una espátula. Exactamente. Bueno. Entonces ahí ven, cerró, están las 4 patitas en su lugar. Hacerlo, ahí está. Se traba y se lo hace avanzar un poquito al émbolo. Ustedes tienen que ver que corra fácil. Si corre fácil, es que todo va bastante bien. Mirá, con las 4 ápticas son como una especie de bisagra, entonces se amoldan a cualquier diámetro de sulcus. Mirá la luz, mi vida. Entonces eso es una ventaja y justamente esas mismas 4 ápticas hacen que no gire. Entonces tenemos una certeza, porque también vienen tóricos, a veces es más difícil de conseguir acá en Argentina, pero si los pedimos con tiempo vienen. Entonces realmente son soluciones
para nuestra vida oftalmológica. Entonces, el único recaudito es, miren ahí, a dónde les va a quedar. Ven que ahí abajo está, vamos a hacerlo lento, ahí está. Ahí, ese resaltito, si les queda, ahí está, perfecto. Es muy fácil desplegado. ¿Lo rotás? Depende. Depends. A veces ¿De sí, qué a veces depende? no. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. No, dame un sujeto abajo. A veces para poder meter las patitas fácil lo roto un poquitito, entonces me ayuda, pero la verdad que no hace falta rotarlo. O a veces quiero sacar el viscoelástico de debajo, entonces me lo corro un poquitito para eso, pero no, salvo que busque toricidad, no hace falta. Y esto es así, acariciándolas un poquito. Ahí está. Primer patita abajo. Segunda patita abajo. Fíjense ahí el resaltito que está ahí abajo, como está bien posicionado. Tercer patita abajo. Se viene la cuarta, Se viene la cuarta. Bien. La doctora Bonamino, que es retinóloga, que ahora quiere incursionar en artes del segmento anterior. Ahí está. Todo suma, mi querido. Todo suma. ¿Qué está por hacer? Ahí está. Están diseñadas para no tocar la lente que está puesta. Mojamos un poquito la córnea con un... Ustedes después ven el OCT y es maravilloso como están separadas la primera lente de la segunda. Entonces, ¿qué pasa? No importa de qué material es la primera lente que tiene puesta. Si es acrílico hidrofóbico, silicona o hidrofílico. Porque no se tocan. Entonces, realmente ahí saqué el viscoelástico de debajo, pero tampoco es obligatorio sacarlo. Uno porque está mostrando la capa de la cámara, pero el viscoelástico se va. O sea, queda un espacio fantástico. Miren qué buen centrado. Ahí se ven todos los anillitos. Realmente es muy sencillo de colocar. La mayoría de las veces, acá no pasó, pero las dos primeras ápticas, cuando tienen el sulcus bien inflado, van directamente al sulcus. Entonces tienen que colocar dos ápticas. Pero si no, se ponen las cuatro. Yo más que un Kugler, que a veces me trabo, uso un Sinskey, que es más fácil para sacar de las axilas del lente. La recomendación siempre es bilateral. Partamos de esa base. A veces hacemos algún invento que lo ponemos en un solo ojo, en el ojo no dominante, y muchas veces funciona bien, pero uno le tiene que prometer al paciente, mira, yo te lo pongo en un solo ojo, no hay ningún problema. Si no te gusta del todo, sí o sí tenés que operarte el otro ojo. Y algunos pacientes con un solo ojo operado tienen un confort, una calidad de imagen que es muy buena, pero la indicación es bilateral, ¿sí? Muy bien, estos son los casos nuestros, 105 implantados. La verdad, los números son categóricos, los números son contundentes, ya tenemos unos cuantos años de seguimiento, bueno, hice todo mal, y estamos muy contentos, Obviamente no tiene la masividad de un multifocal, porque hay que conseguir el candidato, pero es una herramienta súper válida a tener dentro de nuestro arsenal. Creo que lo van a poder disfrutar. Y es esto, amplía nuestro espectro de indicaciones en todos los pacientes que ya operamos, y esto que no está descrito, que yo lo nombro así, la experiencia pseudofáquica ya vivida. ¿Qué significa esto? Los pacientes me molestan con sus quejas en cuanto a halos y demás, mucho menos que con cualquier otro multifocal. Mucho menos que con el multifocal que le ponemos directamente en el back. ¿Por qué? Porque ya tienen vivida la experiencia de la monofocalidad. Creo que es un tema más psicológico que otra cosa. Entonces, le ponemos uno de estos lentes y están felices de la vida porque volvieron a tener algo que no tenían. Entonces, realmente, el grado de satisfacción de los pacientes es fantástico. Así que, bueno, es algo para que tengan en cuenta. Ahí tienen los Instagram. Muchísimas gracias por escucharme. Buenas tardes, soy Juan Guillermo Ortega, trabajo en Medellín, Colombia. Y la invitación del grupo de Medicontura, contarles un poquitico esta experiencia. Por contraste, de pronto con la de Gerardo, voy a hacer un poquitico más de énfasis en la parte individual del caso, porque me parece que aporta mejor de lo que, aporta más de lo que de pronto ustedes quieran entender en este caso. Esta es la opción, como ya me explicó Gerardo, de ofrecerle a un paciente que está insatisfecho con un lente monofocal la posibilidad de adquirir multifocalidad de una forma relativamente simple. Esta es una mujer de 59 años, instrumentadora quirúrgica ya retirada, que tuvo cirugía de catarata en los Estados Unidos 2 años atrás, sin ninguna complicación, pero quedó muy inconforme porque ella esperaba visión cercana y no tenía ninguna visión cercana sin corrección con gafas.
Ahí tienen ustedes la refracción, que era muy irrelevante, un poquitico de astigmatismo y poco más. En el estudio pues, de la paciente en el consultorio encontré pues, una FACO perfectamente realizada, un lente dentro del saco capsular, muy bien centrado, monofocal evidentemente. La refracción que les decía que tiene pues, un poquito de astigmatismo, la mácula estaba muy bien, el endotelio muy bien y no había ningún tipo de opacidad a la cápsula que pudiera explicar molestias. La visión cercana a esta paciente era J7 sin corrección, conseguía J1 con la gafa, no toleraba los anteojos para su vida normal y no toleraba monovisión, que la había intentado inclusive allá. Las opciones básicamente son dos, recambiar el lente o mejor todavía hacer un implante de un piggyback, en este caso un lente add-on. Ya Gerardo explicó los beneficios, el diseño tan bonito que tiene, que es como una cúpula de iglesia y lo aleja completamente del lente que está implantado dentro del ojo, lo cual evita riesgos de fenómenos inflamatorios o membranas que aparezcan en el postoperatorio, y las paticas que ya también explicó que tienen la ventaja de que son blandas y fáciles de acomodar. Esta es la cirugía. Bueno, entonces evidentemente muy importante una buena midriasis, tener muy determinado claramente el eje de incisión que importa para corregir astigmatismo. Uno gastarse un tiempito mirando que el saco capsular esté completamente bien. Sorpresas te da la vida. Y si uno no mira de pronto con atención la periferia, puede encontrarse una diálisis anular o algo así que le complique la vida. Como tenía una dioptría de astigmatismo, hizo una incisión de 2.8 y una incisión accesoria para manipular. Gerardo explicó, básicamente es llenar la cámara con viscoelástico para asegurarse que uno crea un buen espacio en cámara anterior y en la cámara posterior, que es importante, como elemento de, digamos, de interposición frente al lente que ya tiene el puesto del paciente. El sistema del cartucho es muy sencillo, básicamente es deprimir el lente, asegurarse que cierre bien las tapitas del inyector y simplemente proceder a la inyección. En este caso, como la inyección es relativamente amplia, uno puede inclusive ingresar con la punta del inyector dentro del ojo, que eso es bueno. La inyección debe ser lenta y organizada para que el lente no se dispare dentro del ojo. Cuando lo tienen completamente dentro del ojo empieza la rotación y la implantación de las asas, que es delicada en el sentido que hay que hacerlo con movimientos finos, pero entra muy fácil la patica dentro del espacio del sulcus, digamos. El lente se mete en las cuatro patas hasta asegurarse uno que las cuatro están perfectamente detrás. A la inversa de Gerardo, a mí sí me parece que es bueno si se puede rotarlo con un argumento, asegurarme de que el lente quede perfectamente encima del otro, para que no va a quedar un descentramiento, y asegurarse en lo posible que el centro óptico de este lente quede en el centro visual del paciente, porque es un lente multifocal. La aspiración es muy sencilla, empleamos básicamente un viscoelástico de tipo cohesivo y pues que aspira muy fácil, y es básicamente lo que se hace cuando se acaba la cirugía. Yo pongo un poquito de acetilcolina, me gusta asegurarme que la pupila cierra bien, estar seguro de que no hay ningún tipo de pellizcamiento, pues, que me pase inadvertido, y poco más de eso. En el análisis del paciente, de la paciente, una semana después encontré esta refracción, apareció una miopía que yo considero que es un artefacto. El cilindro, como suele pasar, no mejoró mayor cosa refractivamente a pesar del trabajo pues, de la incisión hecha en el eje correcto, etc. El lente se veía perfectamente centrado, la pupila estaba muy bien y no había ningún tipo de disturbio en los medios hacia el fondo. Esta es quizá la imagen más importante de esta presentación, es cómo el OPD refracta este lente. Miren ustedes cómo alternan las medidas miópicas con las medidas casi que metrópicas del paciente, por ahí un menos 0,27 y por ahí un menos 1,70 y un 2,04, que claramente muestra que el paciente tiene una multifocalidad desde el lente. En conclusión, es un lente que ofrece la oportunidad de darle al paciente una multifocalidad tardíamente, es la mejora de sorpresas refractivas con lentes monofocales, en catarata pediátrica podría ser una buena indicación, pues en pacientes en cirugías complejas con córneas anormales que nos podemos pelar y tener sorpresas refractivas es una opción muy interesante. Bien dijo Gerardo, es reversible, probablemente uno no lo saque nunca, pero pues existe esa posibilidad y pues funciona muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a Light Vision, distribuidor de Medicontour, por la invitación. Considero que es importante tener un buen distribuidor de los productos sanitarios y en México se está haciendo un excepcional trabajo. Enhorabuena, Roberto, y muchísimas gracias a Lupe por la invitación. La idea era comentaros las novedades que nos vamos a encontrar en el futuro con Medicontour
con la Liberty EPS 2.0 y con la lente EDOF de Medicontour, que la han llamado ELON. Este es nuestro conflicto de interés. Tenéis que saber que somos consultores de Medicontour y pudiera estar afectando a esta presentación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la nueva Liberty? ¿Vale? La Liberty EPS2. Lupe nos ha estado explicando fantásticamente bien antes el funcionamiento de cómo consigue la trifocalidad. Y es importante que tengamos en mente la frase de Einstein, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y sabemos que la energía es la que hay, por mucho, si la intentamos elongar mucho, vamos a perder algunos de los focos. Todos sabéis que había un movimiento en el marketing, o en el mercado, más que en el marketing, en el mercado oftalmológico de lentes, ahí hacia lentes EDOF. ¿Por qué ha sido esto? Pues fundamentalmente este movimiento lo que quería era dar más visión intermedia. ¿Y por qué más visión intermedia? Porque la visión intermedia sea muy importante funcionalmente, sí, pero no solamente eso. Es importante que tengamos en mente el marco teórico de por qué se producen los fenómenos fóticos. Hay que saber diferenciar primero fenómeno fótico de difotopsia. Fenómeno fótico es el artefacto lumínico que me está dando allí, que tiene una intensidad en concreto, y la difotopsia es cuánto me molesta a mí ahora mismo ese fenómeno fótico, que ahora que me estoy dando cuenta me está molestando bastante. Pero bueno, sigamos. ¿De qué depende el fenómeno fótico? El tamaño del fenómeno fótico. Depende de tres cuestiones inamovibles. De la pupila de entrada del paciente. Cuanto más pupila tiene el paciente, más fenómeno fótico va a tener. De la adición de la lente. Cuanta más adición tiene, más fenómeno fótico va a tener. Cuanto menos, menos fenómeno fótico. Por eso ese movimiento que ha habido hacia las lentes EDOF en el mercado, intentando reducir el fenómeno fótico. Pero había una tercera solución que muchas casas no la han hecho mucho a cuenta. Y es el tema del área destinada a la bifocalidad o a la trifocalidad, a la adición de cerca. O sea, que cuanto menos anillos, menos fenómeno fótico. Ahora, la cuestión es buscar el equilibrio exacto y cuánto da de sí. Vamos a ver quién está acertando más. Si Liberty, con esa propuesta de solamente 7 anillos y EPS 2.0, veamos si nos da un suficiente rendimiento visual, como las otras trifocales que tienen hasta el doble y el triple de anillos. La segunda lente trifocal tiene el doble y todas las demás tienen hasta 3 veces más anillos. Y, por favor, si me podéis echar una mano con esto, Sayo. Y si genera menos difotopsia, ¿vale? Esta es la clave, porque yo os puedo decir aquí mis opiniones, lo plausible, pero si al final no se consiguen los resultados de los pacientes, todo queda en simples opiniones. Bueno, pues efectivamente lo que estaba comentando, yo creo que ha quedado muy claro cuando Lupe nos ha hablado. Esta lente no consigue la trifocalidad a base de mezclar patrones difractivos. Tiene un patrón único difractivo, lejos, cerca. ¿Y cómo consigue la visión intermedia? Aumentando la curvatura de base del área del primer anillo. O sea que en realidad sería algo así como una lente difractiva bifocal con EDOF. Este sería el concepto, ¿vale? Pero las catalogamos dentro de las trifocales porque es el rendimiento que da. ¿Cuál ha sido el paso de EPS 1.0 a 2.0? Fijaros, no sé si se ve el ratón. Sí, se ve el ratón, fantástico. La línea discontinua es la EPS 1.0. ¿Veis cómo con la MTF es la función de transferencia de modulación, que es como se mide la calidad visual en óptica de una lente, ¿vale? Consigue una ligera superioridad en lejos y en cerca. Sin embargo, la EPS2, con esa mayor curvatura del primer anillo, conseguiría un incremento de la visión en el rango aproximadamente de 1 a 2 dioptrías. La cuestión es, ¿esa pequeña MTF que se pierde tanto en lejos como en cerca afecta a los pacientes? Y ese incremento en la intermedia, ¿en qué medida mejora la visión de los pacientes? ¿Y tendría alguna repercusión más en nuestros pacientes? Vamos a echarle un vistazo. Vámonos al banco óptico. Esta es la MTF axial. Fijaros como en ordenada, en vertical, tenéis la frecuencia espacial, ¿vale? Muy arriba tenéis altas frecuencias espaciales, muy abajo las bajas frecuencias espaciales, patrones muy gruesos del grid. En la base tenemos en la curva de desenfoque, tenéis el 0, que sería lejos, el 1,5 sería 60 centímetros y el 3, pues sería, ya sabéis, a 30 centímetros.
Y lo que nos estamos encontrando también en los colores, veis la gráfica de colores a mano derecha, es la MTF. Colores más cálidos, más MTF tiene, más calidad de visión da esa lente. Fijaros la comparación de EPS 1.0 con la EPS 2.0. Estáis viendo cómo en lejos se pierde un poco de color arriba, ¿vale? Y en cerca también se pierde un poco de color, pero hay más intensidad en la intermedia. ¿Esto estaría afectando a nuestros pacientes? Pues fijaros, os he puesto un corte, la línea de abajo, que serían los 15 ciclos por degree, 15 ciclos por grado, en sensibilidad al contraste, y una visión de 20-40, que sería 0,5 de visual. Y en la línea de arriba estaría el 20-20 con 30 ciclos por grado en sensibilidad al contraste. O sea que, como estáis viendo, donde se puede perder la MTF es supraumbral, o sea, donde el ojo quizás no tendría esa capacidad discriminatoria, al menos en agudeza visual. Eso, volvemos al marco teórico ya en banco óptico. Veamos qué ocurre con los pacientes. Estos son las medias, como estáis viendo ahí, de la visión que se tiene en lejos, la no corregida arriba, a la derecha, la corregida abajo. Vamos a quedarnos con la corregida, porque la no corregida dice lo bueno o lo malo que somos en mi clínica calculando las lentes, pero la corregida habla de cómo se comporta la lente. Fijaros, en lejos, en monocular está consiguiendo una media de 0,0 Doc Longmar. Sabéis que 0 Longmar es 20-20, la visión negativa de Longmar es más de 20-20 y por debajo, por cada 0,1 se pierde una línea. Fijaros, la corregida 0,0 Doc Longmar es monocular con una desviación estándar tan pequeñita. Pero lo que más me interesa es que veáis el acumulado que tiene en 20-20 en monocular. Un 80% de los pacientes, 8 de cada 10, ven 20-20 con un solo ojo. Y el 94 está viendo 0,8 de visión, una visión excepcional a 12 meses. Vámonos al otro extremo. Ya hemos visto que no afecta a la visión lejana. Vámonos a ver si afecta a la cercana. Vámonos de nuevo a la corregida a distancia. Fijaros, la media es 0,12, o sea, sería 0,8 decimal, con esa pequeña desviación estándar. El acumulado en 20-25 lo tendríamos casi en un 80% de los pacientes. Estarían viendo 0,8. Quizás un poquito menos de cerca que la 1.0. Pero lo que es realmente importante es el incremento que nos vamos a encontrar en la intermedia, como estáis viendo ahí. Fijaros la comparativa en corregida a distancia. La EPS1 veía 0,2, la EPS2 está viendo 0,12, estamos mejorando toda una línea. Pero si comparáis el acumulado de 20-20, fijaros, en intermedia esta lente 20-20, 4 de cada 10 pacientes están viendo 20-20 de intermedia y 7 de cada 10, 75% están viendo 20-25, que comparado con la EPS1, fijaros cómo era un acumulado mucho menor, ¿vale? O sea, realmente esta lente está viendo mucho mejor de intermedia que su familiar, que su hermana 1.0, sin apenas repercusión, sin ninguna repercusión en lejos y mínimamente con la repercusión en cerca, pero apenas es importante. ¿Por qué apenas importante? Porque fijaros cuando veis la eficacia binocular. Estáis viendo en la corregida como prácticamente un continuo pasa de 0 Longmar a 0,06 a 0,06. Sí es cierto que no va a tener un full range, pero en esos picos está dando unos resultados excepcionales en binocular y fijaros la visión acumulada en las diferentes distancias. O sea, realmente el comportamiento es muy bueno. Y se queda ahí, o sea, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que 7 anillos son suficientes si no tenemos pupilas grandísimas. Y los pacientes que estamos operando son pacientes mayores que tienen pupilas pequeñas, que los vamos a operar de cristalino y además van a reducir la pupila, como está reportado en literatura. ¿Se queda ahí las ventajas de esta lente? Bueno, fijaros las curvas de desenfoque, tanto en términos de agudeza visual como en términos de sensibilidad al contraste, esa clara mejora en esa visión intermedia que estamos viendo. Me interesa también que veáis los resultados reportados por los pacientes. Fijaros la independencia de gafas, en 100%, 96 cerca, 88, pero lo más interesante, lo que más me interesa es esto. Las molestias por fenómenos fóticos, las disfotopsias, se han desplomado, porque está habiendo mejor visión intermedia y ese fenómeno fótico tiene más continuidad. O sea que no hemos encontrado como algo positivo que a los excelentes resultados que esta lente tenía en disfotopsia ha mejorado aún más. O sea que realmente EPS 2.0 ha mejorado la intermedia sin disminución de lejana y cercana y disminuyendo los valores de disfotopsia. ¿Qué decir de la nueva lente EDOF? Pues fijaros, tenemos diferentes opciones
profilométricas en la óptica para conseguir ese efecto EDOF, o bien en pinhole, o bien las difractivas, la estructura periódica difractiva, o bien la refractiva, jugando con esfericidad, zonas o sectores. ¿Cómo conseguimos desde la refracción pasar de la multifocalidad a la EDOF? Pues fijaros, si tenemos solamente un radio de curvatura, ya sabéis, tenemos un foco. Si le sumamos un segundo radio de curvatura, vamos a tener 2 focos. Si tenemos 3 focos. ¿Cómo conseguir elongar esos focos? Todo está en cómo maneje la zona de transición, la pendiente y el área. Fijaros cómo modificando esa zona de transición entre las áreas, estáis viendo cómo se puede extender el foco. Y con eso ha conseguido, con esa zona de transición, ha conseguido esta lente ese foco continuo tal cual como estáis viendo ahí. Esas son imágenes de CIMAS, son imágenes como modificando esa zona de transición se puede conseguir la maximización de la elongación del foco. ¿Cómo puede, quitándole la curvatura y aumentando en 10 dimensiones, cómo sería esta lente? Tal cual estáis viendo. Estáis viendo las 3 zonas refractivas que tiene y las zonas de enlace para maximizar esa elongación. ¿A quién se parece del mercado esta lente? Pues probablemente a la Vivity, es la que juega con la refracción de una manera sumamente parecida. Aunque si estáis viendo la línea más grisácea de la Vivity genera como un valle entre las zonas refractivas, ¿vale? Y en MTF tendría un comportamiento bastante similar a la Vivity, quizás con un poquito de más MTF en lejos, pero como vamos a ver, sin repercusión clínica. ¿Por qué? Tenemos muy pocos pacientes, un seguimiento muy corto. Pero fijaos que la corregida en lejos tenemos una media de 0,02, la Vivity es muy parecida y la Symphony parecidísima. La corregida en intermedia tenemos 0,19, que es muy parecida a la otra lente EDOF refractiva, y en cerca una visión bastante próxima a la que están, quizá un poquito mejor que la Vivity y más cercana a la Symphony. O sea, la curva de desenfoque, tanto en términos de agudeza visual como de sensibilidad al contraste, como estáis viendo, es la propia de una EDOF. En cuestión de resultados por paciente, muy similares a lo que estamos viendo en literatura. Esto es una revisión sistemática en la que estamos trabajando. ¿Y por qué os la presento? Porque todo lo que estamos viendo en reporte de difotopsia, de molestia de difotopsia, nos encontramos las EDOF difractivas arriba. O sea, la lente EDOF difractiva, los pacientes se quejan más de difotopsia que de la EDOF refractiva. Estáis viendo cómo abajo podéis tener la LuxSmart, la Miniwell, la Vivity. O sea que probablemente si lo que vais buscando es una lente EDOF que genere las menos difotopsias posibles, la óptica debiéramos de irnos a una óptica como la que nos propone la lente Elon o como la que otras del mercado también nos está proponiendo para disminuir esa sensación difotópsica en nuestros pacientes. Y muchas gracias por vuestra atención.